Buenas tardes, licenciado. Si está hablando, no se le escucha. Buenas tardes, ¿se escucha? Ahora sí, licenciado. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ahorita vamos a empezar. Buenas tardes nuevamente, compañeros, compañeras. ¿Se escucha? Sí, licenciada. Sí, Bueno, gracias. Bueno, el día de hoy, como habíamos dejado para que ustedes pudieran leer sobre la clasificación de las acciones y para poder entonces algunas dudas que ustedes podían plantear. Para empezar, hay que ver lo que son la clasificación de las acciones. Entonces, esa clasificación de las acciones que tenemos es en atención, digamos, a las personas que puedan ejecutar la acción, en atención al plazo, en atención al derecho que lo originan, al objeto que persiguen con la acción, ¿verdad? Esas serían, entre otras, ¿verdad? En atención al derecho que protegen. Esas serían las clasificaciones del derecho romano. Y en esas hay algunas subdivisiones, ¿verdad?, que parten de las principales acciones de cada una de esas clasificaciones. Entonces, para el efecto de eso, ustedes puedan preguntar de esta clasificación de las acciones. Tienen ustedes entonces la palabra para ir viendo esto de la clasificación de las acciones.
¿Tienen dudas? Plantéenlas. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. A ver, Sara. Es la de, en atención al derecho que protegen, lo que era vindicatio servitutis. Ajá. Esa no la comprendí, dice, por cuya virtud se reclamaba la existencia de un derecho real de servidumbre en favor de su titular. Presentaba una doble vertiente. ¿Me podría explicar esa? Disculpe. Mire, cuando se tiene ahí, bueno, partamos que es un derecho real de servidumbre. Servidumbre es un paso que el propietario de un fondo en ese entonces o de terreno le podía permitir a otra persona para que pudiera pasar, ¿verdad? Entonces, dentro de eso se da la negatoria, que el propietario de una cosa, que en este caso podría ser un funda, podría tener o ejercitar sobre ella una servidumbre sin tener derecho a ella. Es decir, el propietario de un fondo se puede negar a dar paso a otra persona. Y la acción confesoria, ¿verdad?, que es para obtener, es todo lo contrario, es para tener derecho a una servidumbre sobre un fondo que es ajeno. Eso sería la vindicatio servitutis, que es sobre el derecho de servidumbre. Es decir, el paso, pues, para pasar un terreno que no le es propio. Gracias, licenciado. Bueno. Licenciado, una consulta. En atención al derecho en el cual se origina acciones ficticias, dice que al igual que las acciones útiles, también se inspiraban en una acción civil cuya imagen se creaba, pero además el magistrado ordenaba al juez en fórmula respectiva sustituir un hecho real por una ficción. ¿Esto cómo se hacía o con qué objeto se hacía? Me está hablando de las acciones ficticias. Así es, licenciada. Sí, licenciada, de las acciones ficticias. Bueno, ahí habla de la usucapión, ¿verdad? Entonces, es en un terreno, en un fondo, una persona podía estar haciendo uso de una parte, una porción de ese fondo, ¿verdad? Y para eso tenía un tiempo de la ley para reclamar sobre esa porción que estaba utilizando, que tenía en posesión. Y si no pasaba tenía que pasar un determinado tiempo para poder decir que era, alegar que podía ser una propiedad, un derecho de él. Por ejemplo, actualmente, una persona puede estar en un terreno X, a posesionarse un derecho. Si ha estado durante 10 años en esa posesión sin que nadie la reclama, entonces puede hacer el derecho de que ha tenido por 10 años de esa porción del terreno sin que se haya reclamación sobre el mismo. Entonces, si no hay reclamación, entonces puede incluso llegar a la propiedad porque ha tenido 10 años sin usarlo, sin que nadie alegara sobre la propiedad de esa porción de terreno. Entonces, ahí puede ser puede darse la ficción, ¿verdad? En que si no pasa si puede tener posesión y reclama de inmediato, entonces si no ha pasado el transcurso del tiempo para poder tener posesión del mismo,
entonces es una cuestión ficticia, ¿verdad? Aquel que quieras decir que es propiedad de él cuando no ha cumplido el término de ley del tiempo que tenga posesión de ese terreno o esa porción. Eso sería, digamos, por eso está la usucapión, ¿verdad? Es cuando ocupar un terreno y posesionarse de él, ¿verdad? Y va a reclamar que es un derecho que de él cuando es ficticio, cuando no es real, ¿verdad? Cuando no lo ha cumplido en el término de ley. Actualmente, como les digo, en nuestro Código Civil dice que debe de una persona para ocupar un terreno y posesionarse de él y ha pasado 10 años, entonces puede realizar la acción de que ese terreno sea de su propiedad porque nadie le ha reclamado algo. Pero si no ha pasado el tiempo, puede ser una ficción. ¿Me explico? Sí, licenciado, le entendí. Si una persona ocupa un terreno y no han pasado los 10 años, puede decir que es de su propiedad, pero es ficticio porque no ha cumplido con el tiempo con el cual puede volver legal esta apropiación. Correcto, compañera. Así Gracias, es. licenciado. Bueno, Amanda. Miren, yo creo que... Licenciado, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Sandrita. En atención al objeto que se persigue con la acción, ustedes nos podrían ampliar donde dice mixtas, pero habla de la acción de la ley Aquilia. Me queda duda un poco ahí, licenciado. Gracias. La ley Aquilia, dice. Sí, permítame, vamos a ver aquí la ley Aquilia. Un momento, solo lo busco. Muy bien, licenciado. La ley Aquilia. Bueno, sobre esto de la ley Aquilia. Dice, usted me está hablando de las mixtas, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, entonces dice, primero, en atención al objeto que se persigue. La más importante, como tenemos ahí, es la ley persecutoria, ¿verdad? Que en estas pueden ser reales cuando se pide sobre una acción sobre una cosa, mueble o inmueble, ¿verdad? Y que pueden ser reales y personales, ¿verdad? Ante otra persona. Y penales, ¿verdad? Aquí está cuando hay un ilícito, aparte de pedir o restituir la cosa, hay un ilícito, ¿verdad? O hay un delito, pues. Y en las mixtas, bueno, que son de las dos, que pide la restitución y además una pena. Ahí vamos bien. Entonces, puede lograr la indemnización por el valor del objeto con una cantidad adicional por pena. Podemos citar, por ejemplo, ejemplo de ellas, la ley Aquilia, mediante la cual la víctima del delito de daño en propiedad ajena pagaba el valor de la cosa según el más alto valor de la misma. Es decir, cuando una persona, según la ley Aquilia,
cuando la víctima del delito, o sea, la persona a quien se le perjudicó sobre una cosa que no se entregó, que la entregaron, o que no le entregaron de conformidad con el contrato verbal de las personas, tenía que pagar, ¿verdad? La persona que incurría en eso, un valor, ¿verdad?, sobre la cosa, ¿verdad?, para poder entonces también cubrir la pena. En otras palabras, la ley Aquilia dice, bueno, se puede pagar el valor de la cosa, mueble o inmueble, ¿verdad?, y otra para cubrir el impuesto, ¿verdad? Otra es la del impuesto al infractor. Sí, el impuesto, pero esto es la ley Aquilia, que era como una ley que surgió, como le llaman en Roma, como un remedio, es decir, cómo remediar la cosa, en otras palabras así más corrientes. En la persona que tenía que pagar o que había cometido un error en cuanto a entregar la cosa defectuosa, ¿verdad? Tenía que pagar sobre esa. Y en otras causas también se da en que se pagaba un valor mayor, ¿verdad?, de esa cosa, y cuando de esa cosa reclamaba. Y si se pagaba, digamos, el valor más allá de eso, entonces podría, por una parte, cubrir eso que se estaba entregando de más con una pena al infractor, ¿verdad? Es decir, porque estaba como pidiendo más allá de lo que vale o tiene valor el objeto que sobre el cual convinieron las partes o el contrato, pues, de lo estipulado. Eso es la ley Equilia, que serían las mixtas, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno. Vamos muy lentos. Miren, pues, lo que podemos hacer es que ustedes se puedan acercar a ver lo práctico. Entonces yo voy a poner el caso más práctico y puede ser que venga en el examen, ¿verdad? Les voy a poner un caso corto, sencillo, como van a ser los del examen. No van a ser como el ejercicio que hicimos sobre el procedimiento de acciones de ley. Lo resolvimos en clase, las acciones de ley, ¿lo resolvimos o no? Pregunto. Sí, lo resolvimos en clase. Muy bien. Entonces voy a poner un caso sobre... Vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a ver. Les voy a poner un caso ahora. Para acercarnos, pues, cómo cómo puede venir el examen. Entonces, ustedes ver la clasificación de las acciones y responder. Miren, yo no voy a responder sobre las acciones generales. Quien pueda poner alguna subdivisión de esa, entonces lo va a tomar también como válido. Voy a poner el siguiente ejemplo y al terminarlo lo voy a explicar esto de la clasificación de las acciones, y que no estoy preguntando de las subdivisiones, ¿verdad?, de cada una de ellas o de las que tengan subdivisiones. Entonces el caso es el siguiente.
para que sí se animan a preguntar con más confianza. ¿Lo ven en la pantalla? Sí, licenciada. Ya, licenciada. Sí, licenciada. Traten de resolverlo, pues les vamos a dar unos 10 minutos y me dicen. Ustedes tienen 10 minutos para resolverlo. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven mejor ahora? Sí, licenciada. Bueno. Sí, se ve completo. En 10 minutos pueden resolverlo. Si quieres, voy a dar 15. Porque es primer caso. Entonces no tiene relación con con el código, con el derecho civil, que norma las relaciones entre personas. Se acuérdense del derecho subjetivo, ¿verdad? La relación que existe, que se da entre dos personas. En consecuencia, son acciones de carácter
civil, porque no son pretorianas, ¿verdad? Ya manifesté por qué, ¿no? Gracias, Liz, por la explicación. Bueno, entonces son acciones que pusieron la mayoría. Civiles. Civiles. Civiles o En atención al objeto que se persigue. A ver, pregunto. Rey persecutorias. rey persecutoria. Persecutorias. Solo eso pusieron. ¿Alguien puso algo diferente? Actio reivindicatio mixtas. No, porque no está pidiendo la pena, ¿no? Solo está pidiendo el reembolso o que se lo reemplacen. Sí, pero perdón, la compañera que dijo mixtas. Antes de responder, van bien, pero quiero preguntar quién dijo mixtas. Yo coloqué que eran mixtas porque sí dije mixtas, porque se está persiguiendo la restitución de una cosa, de una nueva carreta, carreta, y además una pena o indemnización, o sea, que se le reponga el precio que pagó por la carreta. Es que ahí no dice I, ahí dice O, el precio que pagó por la carreta. No está pidiendo las dos cosas, está pidiendo o una o otra. Muy bien, Diana, es la respuesta. Está pidiendo, recuérdense que en el procedimiento formulario todas las penas son de carácter pecuniario, la mayoría son pecuniarias, casi todas, mejor dicho, son pecuniarias, de cuestión dineraria. Entonces él está pidiendo, me das una nueva carreta en buen estado, ¿eh? O el precio que pagó por la carreta. No está, ahí no está pidiendo no está manifestando Ovidio que Lucius cometió un ilícito, un delito, una pena. Por lo tanto, son rey persecutorias. Van bien, compañeros, felicito. La tercera, en atención al plazo a ejecutar la acción. Acciones temporales, puse yo. Yo creo que perpetuas porque se basaban en acciones civiles. Bueno, la compañera que puso temporales, ahí las acciones temporales, según lo que ustedes leyeron, eran acciones pretorias u honorarias. Ya ven lo que yo les hablaba anteriormente, ¿verdad? De que no puede ser temporal entonces porque es acción civil. Exactamente. Bueno. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque también el tiempo en que duraban los pretores en sus cargos, ¿cuánto era? ¿Cuál era el tiempo? Un año. Un año. Y el temporal dura un año también. Y entonces aquí es necesario aclarar o sumar a la explicación que las reclamaciones basadas en el jus civile no prescriben. Ya, esas no prescriben, entonces en cualquier momento podrían accionar. Mientras que las acciones temporales, que son las acciones pretorias u honorarias, duraban solo para poder presentar una acción un año, mientras que las civiles no prescribían. Podía ser en el tiempo en que la persona que había sido afectada podía presentar inmediatamente, un año, 2 años, ya la acción. Ahora sí, vamos. Licenciada, entonces serían perpetuas. Correcto. Son perpetuas. Esa es la respuesta. Gracias. Ahora sí, vamos bien, compañeros, porque si dan dudas, hay que estar bien. haciendo. Ahorita que lo está diciendo así, ya va uno como tomando esa
esas referencias, ya podemos diferenciar una de otra. Gracias. Muy bien. No, hombre, para nada. Entonces vamos ahorita entonces, ¿en cuál? En la En 4. atención al derecho que protege. Sí, ¿cuáles son? La reivindicatio. Reivindicatio, Lic. ¿Por qué? Porque permite al propietario que exija la devolución de un bien. Y persigue la reclamación de la cosa. Reivindicatio. Y esa reivindicatio es una acción general o devienen otras o esta deviene de otra principal. De las acciones reales. Las acciones Pues vos me decís, vos, cómo estás vos de tiempo para ver qué onda. Diana, tu micro. Las inseminadas. Viene de las acciones reales, ¿no? No, INREM, está hablando de INREM. De la acciones en REM. Vale. Ustedes pusieron la reivindicatio. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Dice que su campo de acción se limita a las cosas susceptibles de propiedad privada, muebles o inmuebles. Bueno, es correcta la respuesta que ustedes pusieron. En el examen, si preguntamos en atención al derecho que se protege, son dos, está dividido en dos, ¿verdad? Actio in rem y actio in personae, ¿sí? Y de la actio in rem viene la reivindicatio servitutis y esa fue la que me preguntaron al principio, y la hereditatis petitio, que devienen reitero, de la acción in rem. Y la acción in personae está la redivitoria, que fue la que presentó Ovidio, ¿verdad? Era una acción entonces personal que viene de la acción redivitoria. Entonces, en el examen, si viniera este caso, yo lo pondría válido si ponen acciones in rem. Ahora, está muy bien lo que pusieron de reivindicatio. Esa fue lo que dije, lo que pusieron la mayoría, ¿verdad? Sí. Porque esa deviene del general. Entonces ¿qué dice la acción in rem? Protege los derechos absolutos que respecto de las cosas corresponden a sus titulares, ¿verdad? Y de eso deviene entonces la reivindicatio. Entonces la respuesta es correcta, precisa, la reivindicatio, que devienen entonces de las acciones in rem. Muy bien. Y ahora, licenciado, o sea que si colocamos la reivindicatio o colocamos las acciones in rem, no hay problema, porque... No, para mí es válido, porque aquí, miren, por eso digo, hay las acciones en atención al derecho que protegen son dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas? Pregunto. Acciones sin reivindicatio y acciones sin rem. No. Son dos acciones. En atención al derecho que protege son dos acciones in rem, y la otra, ¿cuál es? ¿Cómo? Acciones in rem y no. Acciones impersonales. Correcto. Exactamente. Esas son las dos. Ahora, lo que pasa es que como lo que ustedes hicieron fue profundizar y especificar puntualmente la acción in rem, que es la reivindicatio. Entonces, pero si en el examen pone es acción in rem, es correcto, porque de esa acción, de lo genérico, parte la especie, que es la reivindicatio, o lo especial, que es la reivindicatio. Pero está muy bien. No tienen duda en eso, ¿verdad? Licenciado. A ver. Disculpe, yo tengo una curiosidad. Digamos, si yo había escrito ahí que era la acción reivitoria,
Tampoco sería correcta. Reinhibitoria no. No, no sería correcta. No, porque es una acción entonces impersonal. Y en el caso de Ovidio ya había presentado esta acción personal como general, pero en lo particular con la acción reinhibitoria, que es exige la responsabilidad del vendedor, ¿verdad? Que entregó la cosa defectuosa. Entonces, por eso digo, reitero, hay dos tipos de acción en atención al derecho que protege. Bueno, una es in rem, sobre la cosa, ¿verdad? Impersonal, ¿verdad? Es la obligación, ¿verdad? Entonces, él está pidiendo la obligación a Lucius de entregar otra cosa, otra carreta igual, ¿verdad? En buen estado, ¿verdad? O que le pague lo que él dio para obtener la carreta. Entonces aquí la acción no es acción reinhibitoria, porque ya lo planteamos al inicio de el caso, ¿verdad? Que él plantea ante el reinhibitoria, que es la obligación de que exige la responsabilidad del vendedor, ¿verdad? Que entregó la cosa defectuosa. Entonces, ya comprendí. Sí, comprendió. Bueno, sigamos y ahorita les digo otra cosa. En atención a las personas que pueden ejercitarla, ¿quiénes son? Acciones privadas. Acciones privadas. Acciones, ¿por qué? Porque son exclusivamente por el particular lesionado. Uh-huh. Ya ven, entonces, vean lo bonito que es de todo esto de analizar. Y no estoy señalando, sino a todos nos pasa. La compañera que había puesto que eran en cuanto al derecho del cual se originan, había dicho honorarias, ¿verdad? Acciones honorarias. Y aquí, cuando pregunto en atención a las personas que puedan ejercitarla, entonces ella tendría que haber puesto acciones populares o públicas, ¿verdad? Porque devienen de funcionarios públicos. Y ahí está el principio del caso cuando ponemos el funcionario encargado de la jurisdicción. Es el pretor. Entonces, si ponemos que en atención al derecho del cual se origina, en lugar de poner civiles, la compañera puso acciones honorarias, entonces en atención a las personas que puedan ejercitar la acción, aquí tendría que poner necesariamente en esa lógica de respuesta que da acciones populares o públicas. Cosa que no, por supuesto que no es lo correcto. Lo correcto son aquí acciones privadas, ¿ya? Que son las que en general el ius civile norma. ¿Sí me explico? Licenciado, porque acá indica en defensa de su persona, familia o patrimonio. Sí, entonces, ¿cuál es aquí es lo de la carreta, ¿verdad? Que lo podía haber considerado en su momento. Patrimonio. De su persona cuando presenta la redhibitoria y de su patrimonio como acción privada en cuanto a la reclamación de la carreta. ¿Sí o no? Sí, ya entendí. Sí, licenciado. Sí, de verdad, no, de verdad. Sí, licenciado, se lo entendió. Muchas gracias. Vamos a hacer un último y posteriormente voy a mandarle con el compañero Aldo otros ejercicios. Tenemos como unos 15 ejercicios para ir realizando, de los cuales se van a contemplar para el examen final. Entonces,
Les voy a poner ahora, por lo menos que la mayoría que haya comprendido este caso, y lo va a comprender, espero que todos, con los subsiguientes casos. Les voy a poner otro. ¿Les parece? Sí, Por favor. Va. Gracias. Vamos pues. ¿Lo ven? Sí, Bueno, miren pues, en el primero, ¿alguien anotó en su cuaderno o en sus hojas el primer caso? Sí, licenciado. Bueno, a ver, dígame, por favor, Amanda, que al inicio del caso, las dos primeras líneas, ¿qué dice? Ahorita le digo. Ovidio se presenta ante el funcionario encargado de la jurisdicción a iniciar acción redivitoria en virtud... Ahí, por favor, disculpe que la interrumpa. Ahí dice, va a presentar una acción redivitoria, ¿verdad? Sí, ahí ya presenta la acción. En este caso, les quiero aclarar, porque en este caso pregunto, ¿qué acción plantea la persona que considera que tiene un derecho? Entonces, aquí el caso es que Catio le vendió a Cayo César un palacete con el propósito de evadir el pago de una deuda que había contraído con Septimio Antonio. Septimio, para establecer sus derechos, inicia una acción ante el magistrado. Aquí pregunto la acción, en la otra no. En la otra Lucio presentó la acción, o lo anunciamos, mejor dicho, en el caso. Aquí no. ¿Cómo se denomina? Entonces la primera pregunta, ¿cómo se denomina la acción que debe iniciar Septimio? ¿Verdad? Y después van las otras preguntas. ¿Qué clase de acción en atención al derecho que protegen, al aspecto que persigue, etcétera, etcétera? Que es similar, solo que el caso es diferente. Y también que en el primero dijimos qué acción presentó Lucius, y en este caso pues estamos preguntando, entonces Septimio va a iniciar una acción. ¿Cuál es esa acción? Entonces lean el caso y lo vamos viendo y resolviendo en clase. ¿Les parece? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ¿sí? No. Sí, licenciado. Bueno. Disculpe, ¿puede subir un poquito la pantalla? Muy bien. ¿La ven mejor ahí? Sí, licenciado. Sí, bueno. Licenciado, disculpe, ¿no podría agrandar su hoja? ¿No la ven así más grande? No, lo que pasa es que la letra, yo estoy en compu, entonces se mira muy pequeño. O solo que haga zoom. Zoom. ¿Y cómo le hago zoom? Disculpe mi ignorancia. Aquí abajo, licenciado, donde está el 100, no sé si derecha. Es que eso sí todos lo saben, yo apenas. ¿Cómo es? No. Inferior. No. Inferior, derecha. Espérame.
Hasta En vez de abajo, donde está el signo más, ahí le va dando y se va aumentando la pantalla. Gracias. Ahorita vamos a... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? Zoom. A ver, alguien que oriente a este ignorante, por favor. En la parte inferior derecha de su pantalla, en Word, aparece una línea. De Word. Sí, ¿usted dónde estaba? En su hoja de Word, hasta abajo, en la parte inferior derecha, aparece una línea con un signo más y un número 100. Uh-huh. Ahí, en ese número 100, usted le puede dar, en el signo más, le puede dar más, o en el signo menos, ¿verdad? Dependiendo qué tan grande. Voy a ver. Voy a ponerlo otra vez. Caso 2 les puse, ¿verdad? Sí, caso 2. Va, ahí lo vamos a... Ahí le puedo... En donde estoy en el caso 2, ¿dónde está Zoom? Aquí no lo veo. Pero es que no se ve su pantalla, Su no se ve. pantalla, licenciado, entonces no podemos ayudarle. Va, espérame pues. Lo voy a compartir ahora. Bueno, ahí estoy. Ahí. Pero no tanto. Ahí. Ahora un poco más abajo. Sí. Exigentes. Ahora sí, ahora póngale un poquito de otro lado. Ay, no. Lo voy a poner voy a poner un poco más grande. A ver si lo ven ahí. Ahora. Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está bien, Lick. Ahora ustedes me van a explicar el caso porque entonces yo no sé. No, está bien. Gracias por explicarme. Gracias, Lick. A ustedes. Ese es el Zoom, entonces. Uh-huh. Licenciado, una pregunta, ¿qué es un palacete? Palacio. Gracias, licenciada. Bueno.
Se quitó la pantalla, Lick. Está negro. El licenciado no está presentando.
Licenciado, su pantalla está negra. ¿Ah? Su pantalla está negra de nuevo. Yalik. Bueno. Bueno. Ya terminaron, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue la acción entonces? ¿Cómo se llama la acción que debe iniciar Septimio? Rey persecutoria. Lick, yo puse la reivindicatio. ¿Por qué? ¿Cómo se domina la acción que debe iniciar séptimo? Es la pregunta. ¿verdad? Sí. Lick, yo puse acción cuasi serviana o hipotecaria. No. Y yo puse la idicis arbitrari postulatio. No. Licenciada, es la reivindicatio. No, reivindicatoria. Redivitoria, no. No. Es ¿quién va a ejercitar la acción? Es Septimio, ¿verdad? Bueno, Septimio va a hacer una acción personal. Pero dentro de esas personales, ¿cuál es? Servitutis, no. No, estoy hablando de personaje. Red y Victoria. ¿Moneda fidei? Me están adivinando. No digo. Acciones personales. Sí. Es la misma del primer caso, entonces. Es la red, No. Red y Victoria. Acción sin rem. Él va a ejercitar una acción. Mire, espérese. Él va a ejercitar una acción, ¿verdad? ¿Por qué va a ejercitar una acción Septimio? ¿Verdad? Para restablecer sus derechos, ¿verdad? Entonces va a iniciar esa acción. Entonces, aquí hay lo que tenés claro. Se lo voy a poner así. Septimio va a restablecer sus derechos iniciando una acción. Él en lo personal, ¿verdad? Entonces. Acciones personales, licenciado. Acciones impersonales. No, aquí sería la acción bonae fidei. Porque son todas las relacionadas con asuntos, son contractuales. Entonces hay una relación contractual, ¿verdad? Que es la acción que realiza Septimio. O sea, en lo personal, él va a ejercitar la acción, es una acción personal. Pero dentro de esas acciones personales cae esta en la que devienen de las acciones personales, que es la acción bonae fidei.
¿Ya? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, ¿Sí licenciado. van comprendiendo entonces eso? Ahí me perdí un poquito, Lick, porque ¿qué contractuales? O sea, ¿en qué sentido? Algo de los contratos contractuales que Es el están... pago de la deuda, ¿no? No, no. Septimio, ¿qué está reclamando? ¿Verdad? Que Está reclamando a la Palacete, la ¿no? relación contractual que él tiene con Porcio. Porque Porcio está vendiendo. Con el Prácticamente propósito es un contrato. Exactamente, contractuales. Entonces hay un contrato que entonces, ¿por qué Porcio está vendiendo algo para evadir? O sea, lo que adquirió para evadir una deuda. Entonces, Septimio dice, no, esto no. Él está tratando de evadir, entonces, el pago. Entonces yo, Septimio, el afectado en lo personal, voy a establecer un derecho que me corresponde, ¿verdad? Que es el pago que él me tiene del palacete. Entonces es una acción que él va a ejercitar en lo personal, ¿verdad? Bueno, entonces Septimio dice, no, yo acudo ante el pretor y voy a presentar una acción. Y esa acción, como es lo personal, yo lo voy a hacer, yo voy a presentar esa acción sobre la que deviene del mismo, que es la acción Bonae Fidei, que es producto de relaciones, de asuntos contractuales, de contratos ya establecidos. Entonces dicen, no, entonces el contrato tiene que cumplirlo Porcio Cato, que es entonces el pago. Porque si Porcio vende a Cayo, le vendió a Cayo, él está evitando el pago de una deuda. Y al evadir el pago de esa deuda, ¿a quién se la tenía? A Septimio. Él había contraído con Septimio. Bueno, entonces yo voy a reclamar un contrato vigente con Porcio Cato para que me pague lo que me adeuda. Entonces, ¿sobre la base de qué? Sobre la acción Bonae Fidei. ¿Ya? Licenciado, ¿estas son acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones? Del contrato de contrato y obligaciones, sí, contratos y obligaciones. Correcto. Entonces, él tiene... La verdad es que está bien interesante su clase, tanto que ya se nos pasó 3 minutos de la otra. Ay, perdón. Seguimos en la próxima sesión, sí, disculpen. Pero nos podemos quedar con este caso, ¿verdad, Lick? Porque la verdad es que sí estamos aprendiendo con los casos. Sí, por eso les decía que era como, eso ya lo ponen en práctica, lo que está escrito, y eso es lo importante, ¿verdad? Que pasar del análisis, de la lectura, de lo memorístico a la práctica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ustedes, como profesionales, tendrán que hacer ya con todo el bagaje teórico que reciban con su formación como abogados y notarios, a ponerlos en práctica? Pero sigo en la próxima sesión, disculpen que me pase y les pido mil perdones por eso. Y seguimos en la otra, lo explicamos y otros casos que les voy a enviar. ¿Oye? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado, por su paciencia. Gracias. Gracias a ustedes.